como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. La historia nos ha enseñado que centrar y concentrar el poder en un puñado de personas sin limitante alguna nos llevará a una tiranía segura. Quienes criticaron la militarización del pasado ahora trasladaron de forma definitiva la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, elevaron a rango constitucional algo que de facto ya se aplicaba, ya que aproximadamente el 70% de los más de 133,000 elementos en activo eran integrantes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la verdadera trampa radica en que no solo es una reforma en materia de Guardia Nacional para dejarle la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, sino que, en esencia, la modificación al artículo 129 constitucional representa la cesión de responsabilidades civiles al sector militar y cambia por completo las relaciones que se tenía del Estado mexicano para permitir un cogobierno militar. En particular, la reforma a dicha porción elimina la disposición de que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas estén circunscritas exclusivamente a labores propias de la disciplina militar y se sustituyó por la posibilidad de delegarles cualquier función pública siempre que la abrumadora mayoría lo estipule en el marco legal. O sea, se entregó el control del territorio, de lo que transita por él mismo, de lo que sale y entra comercialmente a una de las instituciones que por la naturaleza constitucional de sus funciones tiene que ser opaca en gran parte de sus labores. Como dato adicional, dicha porción constitucional nunca se había tocado desde la promulgación de la Constitución de 1857, excepto cuando se movió el texto del artículo 122 a pasarlo al 129 con la promulgación de la Carta Magna de 1917. Inclusive, según datos del Inventario Nacional de lo Militarizado, un documento que contiene la base de datos del incremento y de la presencia de las Fuerzas Armadas en el país, el 83% de la militarización ha sucedido por medio de convenios entre Fuerzas Armadas e instituciones gubernamentales federales para funciones civiles sin relación directa con las políticas públicas en materia de seguridad en ámbitos, por ejemplo, como el medio ambiente, política social, de infraestructura, desarrollo económico, entre otros. De acuerdo con dicho documento, existen 19 acuerdos para crear empresas de participación estatal bajo el control de las Fuerzas Armadas y también han habido alrededor de 250 convenios a los cuales se le transfirió presupuesto civil a las Fuerzas Armadas, de los cuales solo la mitad de estos fue posible determinar cuánto dinero civil se les transfirió. Además, de 2006 a 2023 se presentaron 87 iniciativas de reformas legales y constitucionales para mover presupuestos civiles a algunas de las Fuerzas Armadas, de las cuales el 77% se presentaron durante el sexenio de López Obrador. A pesar de ello, no todo está perdido. Se puede controvertir en las instancias internacionales por su evidente inconvencionalidad. Por ejemplo, porque es abiertamente violatoria en al menos 5 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le han reiterado a México que solo se puede auxiliar de militares para la seguridad pública si se justifica la extrema y urgente necesidad y en caso de deseo hacerlo con estrictos y específicos controles de carácter parlamentarios y judiciales, de vigilancia en la excepcionalidad, regulación, subordinación, fiscalización, control y temporalidad de la misma. Las consecuencias directas de esta decisión será responsabilidad de quienes hoy la avalaron, porque Albert Einstein decía que es de tontos creer que habrá resultados diferentes cuando se hacen las cosas siempre de la misma manera.